Bienvenidos a este video de continuación de la clase 42 Welcome to this continuation video of class number 42. y vamos a ir de inmediato a donde nos quedamos en Primera de Pedro, capítulo 1. We're immediately going to go to 1 Peter chapter 1 where we left off. Así que les voy a pedir que vayan a Primera de Pedro, capítulo 1. So I'm going to ask that you please follow us with 1 Peter chapter 1. Ujú. Y estábamos viendo algunas cosas que tienen que ver con el nuevo pacto y el propósito eterno de Dios en esta carta. We're looking at a few things that have to do with the new covenant and God's eternal purpose in this letter. Así que vamos a ver el versículo 18, So let's look at verse 18. que dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. It says, since you call on a father who judges each man's work impartially, live your lives as verse 8, I'm sorry, verse 18. Ujú. Verse 18, it says, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Through Ujú. him, you believe in God, who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God. Ujú. Vean qué importante es esta declaración que está haciendo Pedro. See how important this declaration that Peter is making is. De alguna manera, Pedro confirma mucho de lo que Pablo nos explicó en sus cartas, Peter somehow confirms a lot of what Paul explained in his letters, y es sobre la preexistencia de Cristo. and it's about the pre-existence of Christ, O sea, describiéndolo como el Hijo Eterno. meaning that he describes him as the eternal Son. Este es uno de esos pasajes que nos sirven a nosotros como fundamento de nuestra fe This is one of those passages that are good as a foundation for our faith y para comprender el propósito eterno de Dios. and to understand God's eternal purpose. Vean que tanto Pablo como Pedro en este momento Paul's, as Peter in this moment, hacen una descripción del presente en relación a la eternidad, al pasado, a la eternidad. Bueno, no es pasado, pero es a lo eterno. they make a description between what's present and not the past, but what was everlasting, what is in Ujú. eternity. Que obviamente desde el punto de vista de lo cronológico, lo que están describiendo en el presente contrasta con el pasado cronológico. If you're looking at it in a chronological timeline, they're contrasting the present with what was before in eternity. It's a Ujú. contrast. Ajá. Obviamente, antes de la fundación del mundo. Obviously, before the foundation of the Entonces, world. vea lo que dice. Dice que el precio de nuestro rescate se pagó con la preciosa sangre de Jesús. So if you see, it says that the price of a rescue was paid with the blood of Jesus. Ujú. Eso está claro, lo hemos sabido siempre. And that is clear, and we've always known that. Entonces, eso confirma de que la cruz fue un trámite legal. So that confirms that the cross was a legal transaction. Ujú. Donde Dios se cobró, por decirlo así, el rescate de nuestras vidas, o se cobró la pena que teníamos que recibir por nuestro pecado, y se la cobró precisamente en el sacrificio y el derramamiento de la sangre de Jesús. There was a punishment that had to be charged to somebody, and he charged it to Jesus, and that's where his sacrifice and the spill of the cross came, and essentially he charged himself as a way of saying it. Ajá, porque había, por decirlo así, una deuda. Because you could say that there was a debt. El pecado de Adán y Eva en Génesis 3, Adam and Eve's sin in Genesis 3 creó una deuda entre el hombre y Dios. created a debt between man and God.
Una deuda que tenía su base en el hecho de que el hombre y la mujer rechazaron el gobierno de Dios. It was a debt based on the fact that men and women both rejected the governance of God. Rechazaron su gobierno y a esa separación se le llamó pecado. They rejected his governance, and that separation was called sin. Una de las definiciones de pecado en el Antiguo Testamento es precisamente una deuda. Ujú, One of the definitions of sin in the Old Testament is a debt. ujú. El haber hecho algo que lo pone a uno en contra de otra persona. It's doing something that puts you in a place against someone else. Y ese es el concepto de deuda. Hay algo pendiente. And that's the concept of debt. There's something that you owe. Ujú. Entonces, eso hizo que el pecado hizo que el ser humano quedara prisionero, Sin made mankind be prisoners, prisionero de oscuridad, prisoners of darkness, prisionero del reino de las tinieblas, prisoners of the kingdom of darkness, pero especialmente prisioneros de sí mismo, but especially prisoners of themselves, de el egocentrismo. of being egocentric. Ujú. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Vino y nos rescató. So what did Jesus do? Jesus came and he rescued us. Ajá. ¿Dónde se dio ese momento de rescate? Where was that moment where there was that rescue given? En la cruz. On the cross. Por eso la cruz es tan importante, That's why the cross is so important. porque ahí fue donde se dio donde Jesús pagó el precio de nuestro rescate Because that's where Jesus paid the price for our rescue. y se lo pagó a Dios, And he paid God, quien por decirlo de alguna manera se cobró en Jesús el rescate por nosotros. you could say that the ransom was paid through Jesus. Entonces está claro que hubo una transacción So legal. it's very clear that there was a legal transaction that Y happened. Pedro dice que no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, And Peter says that it wasn't paid with perishable things like gold or silver, sino que se pagó con la sangre de Jesús. but rather it was paid with the blood of Jesus. Ujú. Que como el cordero profetizado, Which as a prophesied lamb, que como el cordero que fue inmolado el día de la Pascua cuando los judíos fueron liberados de Egipto. as the lamb that was crushed during the Passover when the Jews were liberated from Egypt, Ese es Jesús ahora el cordero de Dios, that Jesus is the Lamb of God now, que fue sacrificado that was sacrificed para el perdón de los pecados. for the forgiveness of sins. Entonces, está claro que ese momento de la cruz So it's very clear that this moment of the cross lo cambia todo. changes everything. Las interacciones entre Dios y el ser humano cambiaron en la cruz, Interactions between mankind and God changed at the pero cross, no porque nosotros hicimos nada, but not because we did anything, sino porque Jesús lo hizo todo. but because Jesus did everything. Por eso cuando leímos que Él se hizo pecado, ujú, That's why when we read that he became sin, el que nunca pecó se hizo pecado. he that knew no sin became sin for us. No fue que pecó, sino que Él tomó el pecado de la humanidad. It's not that he sinned, it's that he took upon himself the sin of humanity. Y al morir en la cruz recibió el castigo por nuestros pecados. And when he died on the cross, he received the punishment for our sins, O sea, nos sustituyó en la cruz. meaning that he substituted himself for us on the cross. Nos sustituyó en el juicio que se dio precisamente en la cruz del Calvario. He substituted for us in the judgment that was given on the cross in Calvary. Ahora, la mayoría de nosotros ya sabemos eso, Now, the majority of us already know this, pero Pedro agrega una descripción que es fundamental para nosotros. but Peter adds a description that is fundamental for us. Vea lo que dice. Dice, Look at si what it no, says. versículo 19, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes.
It's verse 19. It says, "But with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect, he was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake." Ujú. En la versión Reina Valera dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Lo tienes en King James. Dice, en King James dice, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Entonces, es importante comprender esto. So it's important to understand this. Cuando hablamos del propósito eterno de Dios When we speak about the eternal purpose of God, y cuando hablamos del nuevo pacto, and when we speak about the new covenant, este pasaje es un pasaje fundamental this passage is fundamental porque nos describe cómo antes de que el mundo fuera creado, because it describes how before the world was created, hubo una interacción entre el Padre y el Hijo, there was an interaction between the Father and the Son, la cual el Hijo se convirtió en la eternidad en el Cordero inmolado. in which the Son from eternity's time became the crushed lamb. Ajá. Por supuesto que no existía creación, ni siquiera existían los animales. And of course, at that point, there was no creation. There were no animals. Para poderlo describir de manera humana, tenemos que usar los conceptos humanos. Es lo que está haciendo Pedro. So to be able to describe this in human terms with human language, this is the way that we had to describe it. That's what Peter is doing. Por eso Pedro está diciendo que él fue destinado como el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. This is why he's saying that he was destined to be the lamb from before the creation of the world. O sea que hubo un acuerdo en la eternidad entre el Padre y el Hijo, So there was an agreement in eternity between the Father and the Son, donde el Hijo se iba a convertir en la garantía de ese propósito eterno que el Padre tenía. where the Son was going to become the guarantee for that eternal plan that the Father had. El Padre quería tener una familia de hijos e hijas The Father wanted to have a family of sons and daughters por medio de los cuales darse a conocer. through which he would know him, he would make himself known. Y para que eso fuera posible, esos hijos e hijas tienen que ser como el Hijo unigénito, como el Hijo eterno. For that to be possible, they had to be like the eternal Son. Ujú. Obviamente eso se iba a dar mientras el hombre y la mujer se mantuvieran en comunión con Dios, en obediencia y comunión con Dios. Now, obviously, that would happen as long as men and women would be remain in obedience with God and in communion with God. Ahora, existía la posibilidad de que ese hombre y esa mujer dijeran, no queremos el gobierno de Dios. Now, there was the possibility that the man and the woman would say, no, we don't want God's governance over us. Entonces, eso quería decir que ese plan eterno de Dios podía haber sido afectado por las acciones humanas. So that meant that God's everlasting plan could have been affected by human actions. Pero aquí es donde se introduce un concepto o se presenta un concepto que después lo vamos a ver desarrollado en todo el Antiguo Testamento. And this is where there is a concept that is presented that then we're going to see in the whole New Testament. Uh-huh. Y es el concepto de pacto. And it is a concept of covenant. ¿Verdad? Vemos pactos por todo lado en el Antiguo Testamento. We see covenants everywhere in the Old Testament. Y los pactos son acuerdos entre dos partes And a covenant is an agreement between two parties para garantizar una acción, un contrato, un proyecto. to guarantee an action or a contract or a project. Uh-huh. Entonces, lo que vemos nosotros en los pactos de Dios con el hombre en el Antiguo Testamento, So what we see in the covenants between God and mankind in the Old Testament, y especialmente en el pacto, en el nuevo pacto que hizo Jesús en la cruz del Calvario, and especially in the new covenant that Jesus did on the cross in Calvary, no es nada más y nada menos que la manifestación temporal de un pacto que se hizo en la eternidad.
It's nothing more than a manifestation, a temporal manifestation of a covenant that was made in eternity. Cuando en la eternidad, antes de que todo fuera creado, When before everything was created, el Hijo se presentó como la garantía de ese pacto. the Son presented himself as a guarantee of that covenant. Uno de mis autores favoritos dice, entonces que One of my favorite authors says podemos hablar de la cruz eterna, that we can speak of the eternal cross. ¿verdad? ¿Cuál es la cruz eterna? What's the eternal cross? La que Jesús tomó y en la cual Él se sacrificó en la eternidad. The one that Jesus took and that he sacrificed himself with in eternity. Lo que vemos hace 2000 años es el cumplimiento de eso que sucedió en la eternidad. What we see 2,000 years ago is the fulfillment of that what was given in eternity. Entonces, queda claro de que la cruz no fue una reacción de Dios para ver cómo resolvía el problema del pecado, So it's clear that the cross wasn't God just reacting to figure out how he was going to resolve the issue of sin, sino la manifestación de cómo Dios lo había resuelto en la eternidad antes de crear nada. but it was rather the manifestation of how God had already resolved this in eternity before he even created anything. Y eso nos confirma y nos da una seguridad tremenda And this confirms and gives us tremendous security de que el plan eterno de Dios es inconmovible, that God's eternal plan is immovable porque no tiene como garantía ninguna acción humana, because its guarantee doesn't have anything to do with a human action, sino que su garantía es el Hijo. but its guarantee it's the Son. Y que si algo salía mal, como salió, ¿verdad? And if anything were to go wrong, as things went wrong Por culpa de Adán y Eva, because of Adam and Eve, el Hijo iba a activar el plan de redención then the Son would activate the redemption plan. y lo iba a llevar hasta el momento de la cruz donde se da la transacción legal. And it was going to take him all the way to the cross where there would be that legal transaction that would take place. Ahí lo vimos como el Cordero. That's where we saw him as the Lamb. Ahí lo vimos como el Salvador. That's where we saw him as the Savior. Ahí vimos su sangre derramada. That's where we saw his blood that was spilled for us. Pero el acuerdo de eso se dio en la eternidad. But the agreement for that wasn't, it was given in eternity. Por eso fue tan fácil y tan rápido que el Señor dijera en Génesis 3, That's why it was so easy, so quick for the Lord to say in Genesis 3, horas después de la caída del hombre, just hours after the fall of man, que Dios dijera, for God to say, de tu descendencia va a venir uno que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. that he would say, out of your descendants, there will be one that will smash the devil's head or the serpent's head. Y ese es Jesús. And that's speaking about Pero Jesus. lo que quiero que quede claro es esto. But what I want to be clear is this. El pacto eterno The eternal covenant entre el Padre y el Hijo, between the Father and the Son, donde el Hijo asumía la responsabilidad redentora, where the Son was taking the redemptive responsibility, ese pacto eterno that eternal covenant garantizaba el propósito eterno. would guarantee the eternal purpose. Por eso decimos que nada ni nadie ha cambiado el propósito eterno de Dios. That's why we say that nobody and nothing has changed God's eternal purpose. ¿Por qué? Why? Porque fue garantizado por el Hijo en la eternidad. Because it was guaranteed by the Son in eternity. Y esas son muy buenas noticias para nosotros. And those are very good news for Porque us. quiere decir que el plan de Dios está garantizado por el Hijo, no por nosotros. Because it means that God's plan is guaranteed by the Son, not by us. Quiere decir que Él lo va a cumplir It means that he will fulfill this con nuestra participación o sin nuestra participación. with us as participants or with us not participating at all. Entonces, ¿cuál es la invitación de Dios? So what is God's invitation? La invitación de Dios es precisamente que participemos en ese plan eterno que Él tiene.
God's invitation is that we participate in that eternal plan of His. ¿Y cómo participamos de ese plan eterno? And how do we participate in that eternal plan? Ajá. A través de reconocer el pacto eterno Through recognizing that eternal covenant y reconocer que estamos bajo ese nuevo pacto, and recognizing that we are under that new covenant, que no es nuevo porque es el último, which is not new because Well- it's the ultimate ajá, o es el más reciente, or is the most recent one, sino que es nuevo porque es el eterno. but it's new because it's eternal. Ujú. Así que este pasaje es fundamental cuando hablamos del propósito eterno y del nuevo pacto. So this passage is fundamental when we talk about the eternal purpose and the new covenant. Entonces podemos decir que tanto Pablo como Pedro, So we can say that Peter, such as Paul, como columnas apostólicas, as apostolic columns, están definiendo precisamente que Cristo es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. they're both declaring that Jesus was the lamb that was slain before the foundation of the world. Por eso vamos a leer el pasaje otra vez, dice, como versículo 18, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. It says, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold for your aimless conduct received by tradition from your forefathers, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you, who through him believe in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. Ahora, vámonos al capítulo 2, Now let's go to chapter 2, porque entonces ahora, después de lo que hizo Jesús because now then after what Jesus did, y de habernos dado salvación, after he gave us salvation, después de habernos redimido, after he redeemed us, después de habernos declarado sus hijos, after he declared us his sons, hay una parte que normalmente se obvia en la predicación o se omite en la predicación del evangelio, there's something that tends to be omitted in the preaching of the gospel, que es que normalmente se presenta como la razón por la cual Jesús murió en la cruz. which is normally presented as the reason of why Jesus died on the cross. Ahora, vean, si Jesús garantizó tomando su rol como cordero, garantizó el propósito eterno de Dios en la eternidad. No, now listen, if Jesus as the Lamb of God guaranteed himself God's purpose, Quiere decir que el propósito de la muerte de Jesús, it means that the purpose of the death of Jesus, aquí listos para esto, ready for this, no tiene que ver con nosotros, it has nothing to do with us. tiene que ver con el Padre. It has to do with the O Father, sea, el Hijo tiene como enfoque al Padre. meaning that the Son has as a focus Claro. the Father. Aquí se nos caen todas esas imágenes románticas de Jesús muriendo en la cruz por mí. This is where we lose all those romantic notions about Jesus dying on the cross for me. Tal vez la manera más correcta de decirlo no es que Cristo murió por mí, Maybe the more correct way of saying this is not that Jesus died for me, sino que murió en vez de mí. but that he died instead of me, Ajá. Para que el Padre y yo pudiéramos tener la comunión que el Padre siempre ha querido tener. so that the Father and I could have the communion that we've always wanted to have. O para decirlo mejor, Or to say it better, Cristo murió en la cruz para que el propósito eterno de Dios se pueda cumplir a través de nosotros. Christ died on the cross so that God's eternal purpose could be accomplished through us.
Ve, la mayoría de la gente comprende lo que hizo Jesús en la cruz The majority of people understand what Jesus did on the cross como una declaración de libertad. as a declaration of freedom. Y lo es, And it is. porque por eso el lenguaje es que nos redimió, nos salvó. And that's where the language comes in, that he redeemed us, that he saved us. Pero especialmente con esa palabra redención tenemos un problema. But with that redemption word, that word, it presents a problem. Y es que la palabra redención no solamente significa la liberación de una culpa, And that is that the word redemption doesn't just mean freeing somebody of guilt, sino que nos habla de una restitución a una posición que teníamos antes. but it also speaks about a restitution to a previously held position. Ujú. Entonces, esa es la parte que no entendemos. And that's the part that we don't Es understand. la parte de la que casi no nos hablan. It's the part that we hardly ever hear Entonces, talked about. celebramos que Dios me salvó, So we celebrate that God saved ya us. no me voy a ir al infierno, I'm no longer going to hell, pero poco se nos dice but we are very little told sobre el plan eterno de Dios, about God's eternal plan, el para qué nos salvó. the what he saved us for. Ajá, nos salvó para que seamos partícipes de su propósito eterno. He saved us so that we would be able so that we would be participants in his eternal purpose. No para que nada más estemos aquí glorificando a Dios y qué lindo, Señor, que me salvaste, me voy a ir al cielo. He didn't save us so that we would just be glorifying God and just saying, thank you, Father, that you saved me because now I'm going to heaven. No, sino porque hay un plan eterno de Dios que ahora es posible que se manifieste en mí precisamente por lo que Cristo hizo en la cruz. No, he saved us because because God has an eternal plan, and now it can be manifested in me because of the sacrifice that Jesus did on the cross. Ujú. Entonces, vea lo que dice el capítulo 2, versículo 4. So look at verse 2, chapter 2, verse 4. Dice, Cristo es la piedra viva desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales de Dios que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Miren, yo pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que confíe en ella jamás será defraudado. Para ustedes los oyentes, para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los destructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual están destinados. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. It says, as you come to him, the living stone, rejected by men but chosen by God and precious to him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in Scripture, it says, see, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame. Now to you who believe, this stone is precious, but to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the capstone, and a stone that causes men to stumble, and a rock that makes them fall. They stumble because they disobey the message, which is also what they were destined for. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into the wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Ujú. Vean, aquí es fundamental que comprendamos lo siguiente. It's fundamental that we understand this. Desde la eternidad, Dios tiene un proyecto. From eternity, God has a project.
Y en ese proyecto nosotros tenemos una función. And in that project, we have a function. Y hay muchas maneras en las cuales se describe ese proyecto de Dios. And there are many ways in which that project of God is described. Aquí lo está describiendo como un edificio. Here it's being described as a building. Esta palabra edificio This word about building o edificar or to edify, es una palabra que tiene su raíz griega en la palabra oikodomía. it's a word that has its root in the Greek word oikodomia. Ajá, de ahí viene la palabra economía, ujú, That's where the word economy comes from. que básicamente es administración de la casa. And it basically means an administration of the house. La eucodomía o icodomía The oikonomia tiene como idea el construir una casa, un lugar, una habitación. has as an idea the ability to build a house when you're building a room. Ujú. Entonces, aquí hay algo que es muy importante que nosotros tenemos que entender. So there's something very important here that we need to understand. Y es que desde el principio Dios tiene un proyecto. From the beginning, God has had a project. Y ese proyecto es un proyecto de construcción. Ujú. And that project is a building project. Por eso los apóstoles, That's why apostles, especialmente Pablo, especially Paul, aquí Pedro lo confirma, Peter is confirming it here. usan constantemente la referencia de construcción, They constantly use that reference about building de edificación, or edifying porque Dios está edificando su iglesia. because God is edifying his church. De hecho, Jesús lo dijo. In fact, Jesus said it. Jesús dijo, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Jesus said, upon this rock I will build my church. I will edify my church. Ujú. Entonces, el lenguaje siempre ha sido de edificación, de construcción. So the language has always been about edifying, about building. Porque por esa razón, Pablo dice que los 5 ministerios tienen como objetivo la edificación del cuerpo de Cristo. Because for that reason, Paul says that the 5 ministries have as a goal the edification of the body of Christ. Ujú. ¿Por qué? Porque él quiere edificar algo donde vivir, Why? Because he wants to edify something in which to live donde habitar. and where to inhabit. Ajá. Por eso vemos que en el Antiguo Testamento hay templos. That's the reason we see in the Old Testament there's a lot of temples. ¿Por qué? Porque era una sombra de una realidad, Why? Because it was a shadow of a reality, de un lugar donde Dios quería morar, of a place where God wanted to dwell, un lugar santo donde Él quiere habitar a holy place where he wants to dwell, y desde donde Él se quiere dar a conocer. and where he wants to be made known. Quiere decir que ese lugar es el que Dios siempre ha querido construir desde la eternidad. It means that that's the place that God has always wanted to build from eternity. Entonces, recuerden que dijimos, el propósito eterno de Dios Remember we said that God's eternal purpose es tener una familia de hijos y hijas que sean como el Hijo, is to have a family of sons and daughters that are like the Son, por medio de los cuales Él se puede dar a conocer. through whom he can make himself known. Entonces, podemos decir que Dios siempre ha querido tener una familia que sea como el Hijo. So we can say that God has always wanted to have a family that is like the Son. Y como la palabra dice que en el Hijo habita la plenitud de Dios, And because the word says that in the Son there is the fullness of God, quiere decir que Dios habita en el Hijo. it means that God dwells in the Son. Por lo tanto, si nosotros somos como el Hijo, podemos permitir que Dios habite en nosotros. So we are like the Son, we can allow for God to dwell within us. Y Jesús hizo eso posible en la cruz del Calvario. And Jesus made that possible in the cross in Calvary. Por eso es que Dios puede vivir en nosotros. That's the reason why Jesus can live within us. Dios puede vivir en nosotros.
or why God can live within us Ajá, a través de Cristo through Christ que vive en nosotros. that dwells within Pero us. no es porque nosotros hicimos algo bueno. But it's not because we did anything good. O ahora yo hice algo para que Dios me habite. No, es Cristo. Now I did something so that God can dwell within me. No, it's all Christ. Entonces, antes de terminar la carta, Pedro se asegura de poner una imagen mental en esta gente. So before he finishes the letter, he makes sure that he plants that mental seed in the people. Y es el hecho de que Dios está edificando su habitación. And it's the fact that God is edifying his dwelling place. Ajá. O sea que Él está edificando, está construyendo su morada. Meaning that he's edifying, he's building the place where he's going to dwell. Ujú. Por lo tanto, nosotros podemos saber That's how we can know que Él está construyendo con nosotros. that he is building with us. Esa es la eclesía. That is the ecclesia. Esa es el templo de Dios. That's the temple of God. Me explico. Es el templo de Dios, no al que vamos los domingos. It's the temple of God, not where we go on Sundays. Es el templo de Dios en el que Dios siempre ha querido morar, o sea, nosotros. But rather the temple of God that God has always wanted to dwell in, that meaning us. Ahora, Pedro dice quién es Jesús en relación a ese templo. Now, Peter is talking about who Jesus is in relation to the temple. Y dice que Jesús es esa piedra. ¿La And ven? he says that Jesus is that stone. Do you see it? Ujú. Es esa piedra, sí se ve, ¿verdad, Faustino? Sí. ¿La ven? Esa es la piedra, la piedra del ángulo. That is the cornerstone. Ujú. Se suponía que cuando se construían edificios, Supposedly, when you would build buildings, se empezaba precisamente con esa piedra. you would start out with that stone. Y a partir de esa piedra que se ponía en una esquina, And starting from that stone that you would start in the corner, se empezaba a construir el edificio. you would then start to build onto the building. Era esa piedra la que definía las características, el tamaño y la construcción del edificio. But that stone is the one that defined the characteristics, the size, just how the building was overall. Por eso Pedro está diciendo que Jesús es precisamente esa piedra angular. That's what Peter is saying, that Jesus was that angular or cornerstone. Que es la primera piedra. That is the first stone. Es la piedra que define todo lo demás. It's the stone that defines everything else. Entonces es muy importante que comprendamos eso. So it's very important that we understand that. Porque entonces Cristo es el modelo, el que define los parámetros sobre los cuales se debe edificar. Because then Jesus is the model, the one that defines the parameters that things need to be edified under. Y entonces, vea qué interesante, porque dice que Él es la piedra angular, pero nosotros somos piedras vivas. Look how interesting, because it says that he is a cornerstone, but we are rocks or stones that are alive. Léalo otra vez en el versículo 4. Dice, Cristo es la piedra viva desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él también, ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. We can read it again in verse 4. It says, as you come to him, the living stone, rejected by men, but chosen by God and precious to him, you also are like living stones, built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios con todos aquellos que somos ahora salvos? So what is God doing with all of us that are now saved? ¿Qué está haciendo con todos aquellos que somos llamados hijos e hijas? What is he doing with all of us that are named sons and daughters? Continúa con su proyecto eterno.
He's continuing his eternal project, donde Él quiere habitar en esta familia. where he wants to habitate in this family. Por eso usa el lenguaje de construir un edificio. That's why he's using the language about building a building. Nosotros de manera corporativa, la iglesia de manera corporativa, somos el templo de Dios. The church as a body, we are the temple of God. Somos los que contenemos a Dios. Somos el lugar de su presencia y permanencia. We are the ones that contain God. Like his presence is with us. His permanence is with us. Y Cristo es precisamente el que define el estándar. And Jesus is the one that defines the standard. Por eso dice que Él es la piedra angular. That is why it says that he is the cornerstone. O sea, que Dios no va a, nos está dando la forma como piedras vivo de acuerdo al Hijo. Meaning that God is shaping us as living stones according to the Son. Por eso, en todo lo que hemos leído en el Nuevo Testamento, la consigna es, tenemos que ser como el Hijo. That is why everything that we've read in the New Testament, the common denominator is that we must be like the Son. Amen como el Hijo. Love like the Son. Sirvan como el Hijo. Serve like the Son. Obedezcan como el Hijo. Obey like the Son. Tengan la misma actitud del Hijo. Have the same attitude as the Son. Y ya lo expliqué, no está hablando de Jesús como ser humano, sino como el Hijo. Su And I already actitud del explained Hijo. that it's not in reference to Jesus as a human, but it's in reference to the Son, his Son. Ahora, en este lenguaje también hay una descripción de la piedra que es fundamental que nosotros comprendamos. Now, within this language, there is also a description of the stone that is imperative that we understand. Y es que también se le llamaba piedra del ángulo a esta piedra central, que ustedes ven aquí, la que está como en rojo, ¿verdad? En una de Yes. los arcos. If you look at this picture, the stone that is in red, this was also known as a cornerstone in the arch. Ujú, que es la piedra que sostiene el edificio. And that is the stone that holds the building. Entonces, pareciera que Pedro usa un juego de palabras y describe las dos piedras fundamentales. So it seems that he's using a play on words and he's describing both fundamental stones. La piedra del ángulo de fundamento The cornerstone of the foundation y esta piedra angular, que es la que está, o la piedra que está en el arco que sostiene el edificio. and then this angled stone that is in the arch that sustains the building. Ujú. Y Jesús es las dos entonces. And Jesus is both. Es el parámetro por el cual se construye el edificio He is the parameter, the standard of how the building is being built. y es a la vez quien sostiene el edificio. And at the same time, he is the one that sustains the building, ¿Qué somos nosotros? which is us. Somos piedras vivas. We are living stones. Que si usted ha visto la construcción en piedras, If you have ever seen a building being built with stones, normalmente las piedras las tienen que, las buscan de acuerdo a la forma que vayan necesitando para ir construyendo el edificio. they typically look for the stones that have the shape that they need as they're building the building. Es maravilloso porque no es que son piedra, como blocks de cemento, como con los que se construyen las casas, It's beautiful because these are not cinder blocks like as you will see when they build a house, sino que son piedras que ya tienen una forma but these are stones that are already in shape, y a veces nada más le cortan alguna parte un poquito y la ponen tal y como estaba. and sometimes it might shave a little part or two, but they usually just use it the way that it was. Entonces, esto es maravilloso porque nos confirma que en el cuerpo de Cristo todos somos distintos This is wonderful because it confirms that in the body of Christ we're all different. y que si bien necesitamos pulimiento, And though we do need to be polished a little, ya Dios desde la eternidad nos hizo funcionales en su edificio. from eternity, God made us functional in his building. Ahora, yo quiero que sepa esto entonces. I want you to know this then. El Señor nos salvó, nos redimió The Lord saved us, he redeemed us para poder usarnos como piedras de construcción. to be able to use us as a building block. Y esta es la gran tragedia de la iglesia moderna.
And this is the greatest tragedy of the modern church. La gente no tiene mentalidad de piedra viva. People don't have a living stone mentality. Tenemos mentalidad de ovejas. We have the mentality of sheep, of lamb. Y para colmo, los pastores siguen llamando, este es mi rebaño. And even the pastors are still referring to people as the flock. Y que yo sepa, And as far as I know, uno no puede construir con ovejas, you cannot build using a flock, menos cuando las ovejas son bastante torpes. especially when lamb are not very smart. Sí, somos ovejas del Señor, Yes, we are lamb of the Lord. del Padre. We are a flock of the Eso, Father. un lenguaje que Dios utilizó, especialmente refiriéndose a Israel. A language that the Lord used, especially in reference to Israel. Pero mi hermano y mi hermana, en el nuevo pacto, But beloved, in the new covenant, usted no es oveja. you're not a lamb. Deje de llamarse oveja Stop calling yourself a lamb. y deje de ver a los líderes como es mi pastor y él me tiene que pastorear, llevarme a pastos, a lugares de delicados pastos. And stop looking at the leaders saying, "Oh, that's my shepherd, that's my pastor, and he has to take me and feed me in No, green pastures." usted es hijo de Dios, No, you are a son or daughter of God. redimido, Pardon? sí, redimido. You are redeemed. Si va a pasar la eternidad con Dios, You are going to spend time with God, eternity with God, yes. pero fue salvado por medio de la sangre de Cristo But you were saved through the blood of Christ para cumplir con una función en la edificación que Dios está haciendo. to fulfill the building and the edifying that God is doing. O sea, estamos aquí para que Dios nos use a nosotros para construir. We're here for God to use us to build. Y construye como a Él le da la gana. And he builds the way that he feels. Ujú. Él construye de acuerdo a la piedra angular que es Cristo. He builds according to his will, according to the angular rock of the stone that is Y- Jesus. Y todo lo sostiene el mismo Cristo. And Christ himself sustains everything. No un pastor, Not a un pastor líder, or a leader apóstol, or an apostle. Cristo mismo. Christ himself. Entonces, hermanos, entendamos que tenemos una Beloved, we have to understand that we have a function, y que Él tiene el derecho de tomarnos en sus manos, that he has a right to take us in his hands, de quitar las esquinas y lo que Él vea que no funciona en esta piedra viva, of removing the corners and the things that he sees that doesn't work in this living stone, y construir con nosotros lo que Él quiere. and to build with us what he wants. ¿Para qué? For what? Para que dentro de esa construcción So that within that building, vea como lo dice en el versículo 9. look at verse 9 says it. Voy a leerlo en Reina Valera. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En King James dice, In King James. ¿lo tienes? Sí, aquí lo tengo. Dale. In verse 9 in King James, in the New King James, it says, "For you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, but people that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light, who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy." Ujú. Entonces, quiere decir So this Que- means que nos salvaron para cumplir con un sacerdocio that we were saved to fulfill a priesthood, y que es un real sacerdocio. and it's a royal priesthood, O sea, somos reyes y sacerdotes, meaning we are kings and we are priests, como Melquisedec, like Melchizedek, que es Jesús en el Antiguo Testamento, who is Jesus in the Old Testament, con una misión with one mission, y es proclamar al Padre. to proclaim the Father. ¿Ven el propósito eterno de Dios ahí? You see the eternal purpose of God? O sea,
Él está construyendo para poder llenar ese templo y para que desde ahí Él se pueda proclamar. Meaning he's building so that he can fill his temple and that he can be proclaimed through there. Es maravilloso esto, ¿verdad? This is wonderful, right? Entonces, quiere decir que Dios te salvó para algo. So it means that God saved you for something. ¿Y qué es ese algo? What Ah, is that something? Dios me salvó para que yo sea doctor. God saved me to be a Me salvó doctor. para que yo sea buen padre. God saved me to be a good father. Dios me salvó para que yo sea pastor o profeta. God saved me so that I would be a pastor or a prophet. No, hermanos, eso es lo que hacemos. No. Those are the things that we do. Dios nos salvó para darse a conocer a través de nosotros. God saved us so that he would make himself known Y through eso us. solo es posible And that's only possible cuando comprendemos when we understand que somos piedras con las que Él está construyendo that we are stones that he is building with, y que Él construye como Él quiere and that he builds as he wills. y que en esa construcción And in that construction, somos tanto las piedras we are the stones como los reyes y los sacerdotes as much as the kings and priests que permitimos que Él se manifieste a través de nosotros that allow for him to manifest through us en una doble función, in a dual function como sacerdotes, as priests, o sea, como los que nos presentamos delante de Él meaning how we can present ourselves before him a favor de los hombres, in favor of men, y los que nos presentamos ante los hombres en representación de Dios, and how we present ourselves before men in representation of God, pero como reyes, but as kings, extendiendo su reino expanding his kingdom a través del propósito específico que cada uno tiene. through the specific purpose that everyone No has. sé si lo está pudiendo ver. I don't know if you can see Pero this, Pedro en esta carta nos lo describe de una manera extraordinaria. but in this letter, Peter is describing things in an extraordinary fashion. Ahora, termina diciendo la siguiente manera la carta. He finishes the letter by saying this. Vea lo que dice. Look at what it says. Dice 24 en el capítulo 2, 24. Chapter 2, verse 24. Ahí es como termina. Dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus ovejas. It says, He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sin and live for righteousness. By his wounds you have been healed, for you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. Entonces, quiere decir que ahora nosotros tenemos como reyes y sacerdotes, So this means that now we, as kings and priests, tenemos que vivir una vida renunciando al pecado. we have to live a life where we renounce sin. Como la frase bíblica, el concepto bíblico es morir al pecado. The biblical way of saying this is that we are dead to sin. Pero no solamente eso, sino vivir para la justicia. But not just that, but to live in righteousness. Así que esta carta es maravillosa porque resume el propósito eterno de Dios y el nuevo pacto de una forma impresionante. So this is a wonderful letter because it summarizes God's eternal purpose in a magnificent way. Bien, en los últimos minutos que nos quedan, vamos nada más a revisar el capítulo 2, perdón, en la segunda carta. In the last few minutes that we have, we're going to go over the second letter. En la segunda carta, The second letter, recuerden que en la primera carta, Pedro la escribió más o menos en la época en que Nerón estaba persiguiendo a los cristianos. if you remember the first letter, Peter wrote it around where Nero was persecuting the first Christians. Se cree que la segunda carta la escribió Pedro unos 2 o 3 años después. It's believed that the second letter was written maybe two or 3 years later. Y mientras la primera carta fue una carta de aliento para los creyentes que estaban en persecución, As the first letter was a letter of encouragement for the Christians that were going through persecution. En la segunda carta, Pedro se enfoca en los problemas que hay en la iglesia. The second letter, Peter focuses on the problems that can be found within the church. Sobre todo en los falsos maestros.
Above all things about the false teachers, gente que intencionalmente people that intentionally mezclaban conceptos del cristianismo would mix concepts of Christianity con judaísmo with Judaism o paganismo. or paganism. Y entonces empezaron a llenar la cabeza de los creyentes de falsa doctrina. So they started filling the heads of the Christians with false doctrines, O como se conocía o se describe como herejías. or as it was known, they were known as heretics, Ajá, de estos falsos maestros. heresies from these Vea, false teachers. cuando hablamos de falsos maestros, no estamos hablando de que el pastor Alex un día dijo que, no sé, enseñó hace muchos años que Cristo había muerto por nuestros pecados y nada más. Y ahora dice que el pastor Alex dijo, Jesús murió por mí, pero ahora dice que en realidad Jesús no murió por mí, murió por el Padre. Eso no me convierte en falso maestro. When we talk about false teachers, we're not talking about how, like many years ago, Pastor Alex taught me that Jesus died for me and for my sins. And now he's saying that he didn't die for me, that he died for the Father. That does not make me a false teacher. No, lo que pasa es que yo no conocía, no tenía el entendimiento y la claridad que tengo ahora. What was happening is that I didn't have the understanding or the clarity that I now have. Eso no me convierte en un falso maestro, That doesn't make me a false teacher. me convierte en un maestro impreciso, imperfecto. Ujú. That makes me a teacher that is imprecise or imperfect. Y de eso somos responsables de volvernos cada vez más precisos And we're responsible to be more precise more and more como pastores, como maestros, como profetas, como evangelistas. as pastors or teachers, as prophets, No. as evangelists. El falso maestro es el que es intencional A false teacher is somebody that is intentional en sembrar ideas anticristo en la mente de los creyentes. in sowing antichrist ideas in the minds of the believers. Y esos pensamientos anticristo And those antichrist beliefs, lo que hacen es oponerse a todo lo que acabamos de estudiar. what they do is oppose everything that we just studied. Entonces cuestionan la deidad de Jesús, So they question Jesus' deity. cuestionan la efectividad de su sacrificio They question the effectiveness of his y sacrifice. dicen que tenemos que hacer algún otro sacrificio también. And they say that we have to also do additional sacrifices. O entran en cuestiones periféricas Or they enter into periféricas, como, alrededor, como a los lados, or they go into things maybe kind of around the sí, main idea. the side things, más como la resurrección, que no vamos a resucitar, que el cuerpo es malo, cosas más filosóficas. Maybe they go into more philosophical things about how we're not going to resurrect and how the body is evil and all of those things. Entonces solamente vamos a leer algunos versículos y terminamos. Versículo 3 del capítulo 1. So we're going to look at a few verses and then we'll be done. Verse 3 of chapter 1. Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. It says, His divine powers has given us everything that we needed for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through these, He has given us very great and precious promises, so that through them you may be participating in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. Vea que el objetivo es participar cada vez más de esa naturaleza divina que ya vive en nosotros. The objective is to participate more and more in the divine nature that others already live in. Y en ese sentido, ya tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. And in that sense, we have everything that we need in Christ. Por eso dice que nos ha bendecido That's why it says that He's blessed us y que nos ha dado todo and that He has given us everything y que nos ha dado promesas. and He's given us promises. Ahora viene la parte que nos corresponde, versículo 5. Now let's look at the part that really is up to us, verse 5. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios y a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Verse 5, it says, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to the goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But if anyone does not have them, he is nearsighted and blind, and has forgotten that he has been cleansed from his past sins. ¿Ha quedado claro en la lectura que hemos hecho It's clear from the reading that we've done que una vez que recibimos la salvación, that once we receive salvation, que recibimos esta vida, once we receive this life, esta nueva posición en Cristo, this new position in Christ, hay un trabajo diario que tenemos que hacer? there is a daily job that we must perform, No para ganarnos la salvación, not to earn salvation, sino para guardar la salvación con temor y temblor. but rather to guard and protect salvation with fear and trembling. Por eso dice, a la vida que ustedes tienen, That's what it says, the life that you have, que empezó por fe, started by faith, añádale virtud, al virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera, etcétera. and it says that to add goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, etc., etc. O sea, eso es un trabajo nuestro. Meaning that is our job. Eso dice que si abundan en nosotros esas cualidades, This says that if these qualities abound within us, nos permitirán crecer en el conocimiento de Cristo. they will allow us to grow in the knowledge of Christ. Y este es otro concepto que es fundamental y que hemos estudiado en este proceso de lectura del Nuevo Testamento. This is another concept that is fundamental that we've studied in the study of the New Testament. Es un principio. It's a principle. Y es que somos nosotros, no Dios, And it is that it is we and not God los que definimos cuánta comunión y cuánto conocimiento de Él tenemos. the ones that define how much communion and how much knowledge of Him do we have. Él ya nos dio acceso He gave us access por medio de Jesús, through Jesus, pero requiere de un trabajo intencional nuestro but it requires of an intentional work from us para permitir que nuestro ser experimente más su mover y su manifestación. to allow for our being to express and manifest Him more. Ajá. Antes se le decía, hay que trabajar para tener más unción. Back in the day, you used to say, we have to work so that we can get more anointing. Bueno, ya la unción ya la tenemos toda, que es el Espíritu Santo. Well, we already have all of the anointing, which is the Holy Spirit. Pero si hay un trabajo de carácter But there is a job that we have to do with our character para permitirle a Dios manifestarse en nosotros. so that we may allow God to manifest Ya. within us. Lo que quiero decir es el hecho de que Dios te haya salvado What I'm trying to say is that the fact that God saved you no quiere decir que Él te va ya a usar de una manera poderosa. does not mean that He's immediately going to use you in a powerful way. Por eso leímos anteriormente que somos vasijas que deben de estar limpias para que Él las pueda usar. That's what we read previously, that we are vessels that must be clean so that He can use us. Y esto nos permite crecer. And this allows us to grow. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta vida que tenemos en Cristo? So what is the objective of this life that we have in Christ? Crecer, To grow, madurar. to mature. Porque como lo vimos anteriormente, Because as we saw earlier, estamos siendo formados al estándar que es Cristo. we are being formed to the standard which is Christ. Vea lo que dice el versículo 10. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Look at verse 10. It says, therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never fall.
and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Versículo 12, por eso siempre le recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Verse 12, it says, so I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. En Reina Valera dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. And in the New King James it says, who once were not people. ¿Qué versículo era? Versículo 12. Oh, verse 12 in the New King James. It says, having your conduct honorable among the Gentiles. For this reason is chapter 1. Aquí lo tengo, dice, for this reason I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth. Ahora, es importante comprender esto. It's important to understand this. Y cuando hablamos del nuevo pacto es fundamental que entendamos esto. When we speak about the new covenant, it's imperative that we understand this. Nosotros ahora estamos en una verdad presente. We are in a present truth. ¿Cuál es la verdad presente? What is the present truth? Nuestra realidad en Cristo. Our reality in Christ. ¿Por qué usar este término verdad presente? Why using this term present truth? Porque había una verdad pasada. Because there was a past truth. Hasta que Cristo no fue a la cruz, until Christ went to the cross, Israel y la humanidad vivieron bajo una verdad pasada. Israel and all humanity lived under a past truth. Vivieron bajo un antiguo pacto. They lived under an old covenant. Que era una verdad. Which was a truth. Pero es una verdad pasada. But it's a past truth. Cuando se estableció una verdad presente. When a new truth was established. Entonces, ¿por qué digo esto que es muy importante? So why do I say this that is very important? Porque nosotros no hemos desechado el Antiguo Testamento. Because we have not rejected the Old Testament. Yo he escuchado gente que dice, ya estoy en el Nuevo Pacto, ya el Antiguo Testamento ni lo leo porque no sirve para nada. No, era una verdad. I've heard people that say, well, now that we're in the New Covenant, I don't even read the Old Testament anymore. It's useless. We don't need it anymore. But no, it was a truth. Pero una verdad pasada. But it was a past truth. Como lo dice el autor de Hebreos, as the author of Hebrews says, es algo que está obsoleto. It's something that is obsolete. No es que es malo. It's not that it's bad. No es que no sirve. It's not that it's useless. Es que ya no lo usamos porque ya hay algo que es mejor. We simply don't use it anymore because there's something that is better. Pásese al versículo 16. So now go to verse 16. Dice, cuando le dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo poder, no estábamos sugiriendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. It says, we did not follow cleverly invented stories when we told you about the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of his majesty. For he received honor and glory from God the Father when the voice came to him from the majestic glory saying, this is my son, whom I love. With him I am well pleased. We ourselves heard the voice that came from heaven when we were with him on the sacred mountain. And we have the word of the prophets made more certain, and you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Vean que confirma lo que acabo de decir. See that it confirms what I just said. Los profetas, the prophets, el Antiguo Testamento, the Old Testament, en una lámpara. It was a lamp. Que estaba encendida para darle claridad. And it was shining to bring light into the darkness. Aquel pueblo que vivía en oscuridad.
to these people that lived in the darkness. ¿Hasta cuándo? Until when? Hasta cuando vino el sol de la mañana. Until the morning sun came. Y ese sol de la mañana es Jesús. And that morning sun is Entonces, Jesus. cuando leas el Antiguo Testamento, So when you read the Old Testament, tienes que comprender de que lo que estás leyendo es no la luz, sino una lámpara. you have to understand that what you're reading is not the light, but the lamp. Que ahora nosotros que tenemos al sol de la mañana, That now that we have the morning sun, no necesitamos alumbrarnos con una lámpara. we don't need to light ourselves up with a lamp. Nadie necesita salir a la calle con una candela, nadie. Si está Nobody al mediodía. If you're in the middle of the day, nobody goes out into the street using a flashlight. You just don't need it. O una candela. Or a candle. ¿Por qué? Why? Porque esa luz es mayor. Because that light is greater. Y eso confirma entonces la verdad presente en la que estamos. And that confirms the present truth that we find ourselves in. Y quiero ir terminando con esto. Vean. I want to close out with this. Por eso leímos este año el Nuevo Testamento. This is why we read the New Testament this year. Porque leímos nuestra verdad presente. Because we read our present truth. En una verdad presente que se establece en la cruz. A present truth that is established on the cross. Porque aún Jesús vivió en época de candelas. Because even Jesus lived in a candle life. Y en la cruz, Él se convirtió en el sol de la mañana. And on the cross, he became the morning sun. Entonces, cuando leamos el Antiguo Testamento, So when we read the Old Testament, lo debemos leer sabiendo que es una sombra que ya se cumplió en Jesús. we need to read it knowing that it is a shadow that was already fulfilled Así que in Jesus. les queda eso ahí para que lo recuerden. So I want to leave that with you so that you remember it. Lo que sigue después en la carta, ustedes lo leyeron, tiene que ver con los falsos maestros. What's left in the letter, you read it, it has to do with false teachers. Los describe en sus malas intenciones. It describes them in their bad intentions. Hay un pasaje ahí que a veces provoca un poquito de confusión con el asunto de que en el capítulo 2, versículo 4 dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio. Chapter 2, verse 4 creates a little bit of confusion for people. It says, "For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them into a gloomy dungeons to be held for judgment." Claro, hay gente que hace de eso una teología. And there are people that grab that passage and build a theology around that. ¿Cómo se llaman los ángeles que están en prisión y por qué? Debe ser que eran más malos que los otros que andan aquí, etcétera, etcétera. So what are the names of the angels that are in prison? It must be that they're in prison and hell because they were worse than the other angels, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que lo que estamos viendo aquí es que está describiendo precisamente el juicio que ha venido siempre sobre aquellos que han tenido un espíritu anticristo. Well, what really is happening here is that he is describing the judgment of the people that have been here before that have come with an antichrist spirit. Y entonces describe a los falsos maestros, las falsas doctrinas y el juicio que van a recibir. So it describes the false teachers, the false doctrines, and is describing the judgment that they're going to receive. Entonces terminemos leyendo los últimos versículos de la carta, versículo 14 del capítulo 3. So let's finish reading verse 14 of chapter 3. Después de hablar de los falsos maestros, dice: por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sean que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra para siempre. Amén. So then, verse 14, so then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with him. Bear in mind that bear in mind that our Lord's patience means salvation,
just as our dear brother Paul also wrote with you the wisdom that God gave him. He writes in the same way in all of his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, as they do the other scriptures for their own destruction. Therefore, dear friends, since you already know this, be on your guard so that you may not be carried away by this error of lawless men and fall from your secure position. But grow in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. To him be the glory now and forever. Amen. Ahí está la recomendación de cómo debemos de vivir mientras viene el Señor. There's a recommendation of how we should live while the Lord gets here. Termino diciéndoles esto. And I want to close by telling you this. En esta vida, en las cosas que son más importantes, pareciera que no buscamos profesionalizarnos. In this life, it appears that the most important things we don't become professionals in. Vea usted que para ser doctor hay que ir 7 años a estudiar. To be a doctor, you have to go to medical school for 7 years. Pero no se nos demanda estudio para ser papá. But we're not demanded to go to school to be a dad. Ujú. Y ser papá es más importante que ser doctor. And being a parent is more important than being a doctor. Y pareciera que en la vida cristiana, And it appears that in the Christian life, la gente tiene idea de que como yo recibí la salvación por gracia, people have the idea that because they receive salvation by grace, no me costó nada y por lo tanto así va a seguir. Ese es el patrón del resto de la vida cristiana, donde no me va a costar nada. it didn't cost me anything, so then they think that that's going to be the pattern of the Christian life, that nothing is ever going to cost you anything. Pero tanto Pablo como Pedro nos confirman But Peter and Paul both confirm que debemos esforzarnos en la gracia que hemos recibido. that we need to make an effort in the grace that we have received, Estudiar, leer, studying, reading, volvernos estudiantes permanentes de las Escrituras to become permanent students of the scriptures, para poder identificar ese espíritu de anticristo to be able to identify the spirit of Antichrist se ha estado manifestando desde hace 2000 años that has been manifesting since 2000 years. y que llevó a muchos hermanos a las tinieblas And it took many brothers and sisters to the darkness, y que sigue llevando gente a las tinieblas. and it continues to take people to darkness. Así que nos queda esa advertencia. So we have that warning left. Gracias, sigan leyendo. Thank you. Keep reading.